Hablando del impacto económico y social que tiene el contexto energético y ese cambio, esa transformación, esa transición hacia la descarbonización. Y vamos a hablar ahora de otro tema muy interesante, que son los criterios ESG, es decir, medio ambiente, social y buen gobierno, gobernanza, que están incidiendo cada vez más en las estrategias de todas las compañías a todos los niveles. Precisamente para hablar de este asunto, les presento al siguiente diálogo, que lo va a moderar Luisa Allí, presidenta ejecutiva de CREAB España, y la van a acompañar Severiano Solana, director de Estrategia y Sostenibilidad de CaixaBank, y Pablo Vascones, socio de Sostenibilidad y Cambio Climático de PwC. Bienvenidos a los tres. Os escuchamos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí a estas horas de la mañana. Sabemos el esfuerzo que supone, a vosotros dos por compartir vuestro conocimiento con nosotros, a Sedigas por montar este diálogo. Escuchando a la mañana, si uno vienes un poco fresco, yo creo que es complicado, no digo imposible, porque hemos visto que no hay nada imposible, pero es complicado encontrarse un escenario más complejo que el que estáis operando todos vosotros. Y yo lo que pensaba es, somos una asociación, somos empresas todas socialmente responsables. Y mi primera duda era, tendremos que ver cómo estamos, cómo estamos todos nosotros, cómo nos estamos enfrentando, digo de ánimo, cómo estamos enfrentándonos a esta complejidad. Y yo quería preguntar, decía, ¿estáis bien? ¿Vuestros equipos bien? ¿Todo bien? ¿Algún gesto de aprobación? Veo una sonrisa en primera fila, gracias. ¿Estáis bien por este lado? ¿Todo en orden? Y yo veía una imagen, en los aviones, ¿sabéis ese momento en el que te ponen, te dicen, están las mascarillas? Entonces, antes de ayudar, poneros vosotros las mascarillas. Yo pensaba, decía, todos vosotros y vosotras, que seguro que sois responsables de equipos, pues os invito a que os paréis un rato, os pongáis la mascarilla, respiréis, estéis a salvo y ya después os ponéis a ayudar a vuestros equipos, al sector, a vuestras empresas. Y yo creo que la verdad es que os merecéis tomaros un minuto de reconocimiento porque realmente parece difícil poder gestionar la complejidad que tenéis en el plato. Así que enhorabuena desde aquí por lo que lleváis ya conseguido y lo que os queda, que lo vais a hacer fenomenal. Por si los retos ya fuesen pocos, nosotros vamos a hablar de ESG, de inversión, que lo tenéis todos encima de la mesa. Particularmente este sector es uno de los que probablemente más esfuerzo, dinero, recursos, personas lleva dedicados. Y es que es cierto que la neutralidad energética que busca la Unión Europea necesita una movilización de inversión como no había existido nunca hasta ahora, Y lo que sí estamos viendo es que a esto que estaba encima de la mesa, con toda la complejidad geopolítica que estamos viendo, no sé, y es lo que queremos analizar, si está habiendo algunos cambios que queremos hoy ver. Si hay un sentimiento más pragmático, si hay ritmos que creemos que van a cambiar, son distintos, la exigencia ha bajado o ha subido, o si se está enfrentando de una manera distinta y cómo afecta a la taxonomía. Hay muchos temas encima de la mesa. Arranco con la primera pregunta, os voy dando la palabra, pisaros, responderos, lo que veáis necesarios, y volvemos al principio. ¿Por qué son importantes los criterios ESG? Y cómo se están integrando a los procesos de inversión. Así que empiezo contigo, Severiano. Muy bien. Bueno, lo primero, dar muchas gracias a Sedigas por la invitación al acto y estamos encantados de poder venir aquí y expresar un poco cuál es nuestra opinión sobre este cambio que estamos viviendo. Un cambio disruptivo. Yo creo que es un cambio absolutamente disruptivo, se ha comentado antes, un cambio de paradigma que nos está cambiando la forma de entender el mundo de las empresas, pero también en el ámbito personal, en el que los elementos de sostenibilidad pues cada vez están tomando más peso cuando tomamos una decisión en cualquier ámbito de nuestra vida, desde la compra de un artículo hasta un proceso de inversión, cualquier materia. Creemos, es cierto que este cambio tiene unos elementos un tanto diferentes a otros que hemos vivido en el pasado. Y a lo mejor yo creo que es bueno comentarlo de cara luego hablaremos y desarrollaremos un poco más sobre ellos, pero yo creo que sí es importante destacar estos cambios o estos elementos diferenciales. El primero, los plazos. Hablamos de cambios, de un cambio en el que nos emplazan al 2030, al 2050,
que son plazos que en el mundo empresarial bueno, pues se ven enormes, ¿no? Estamos aquí hablando todo el día de cómo vamos a acabar el trimestre, cómo vamos a acabar el año y contra eso confrontamos a alguien que nos viene y nos habla de emplazarnos a compromisos a un plazo muy superior. Por tanto, eso dentro de lo que es el elemento de entenderse dentro de las empresas tiene su complejidad. Segundo, yo creo que tiene un elemento también muy diferencial, que es la difícil monetización en el corto plazo del cambio. Es decir, cuando alguien estaba afrontando un cambio, por ejemplo, en el ámbito digital, era relativamente fácil ver, oye, yo digitalizo un proceso y a partir de ahí yo puedo construir una cuenta de resultados básicamente vinculado a los costes que voy a reducir o cómo voy a manejar esto. En este caso no se produce, o no se produce de manera inmediata. También volvemos a otro escenario de tiempos mucho más dilatado. Y el tercero de los elementos de este cambio que me gustaría destacar es el elemento normativo. Esto es un cambio en el que la normativa está teniendo un impacto tremendo en todos los sectores, tremendo en los reportings que tenemos que generar, tremendo en la información que tenemos que dar al mercado. Y bueno, de eso si quieres luego ya hablaremos un poco más en detalle, pero que me parece que también es un elemento que tenemos que tener en cuenta cuando valoramos el cambio que estamos viviendo. Sí, de información y de reportes hablaremos, que yo creo que es un, decía antes Belén, un hot topic, yo creo que es otro de los hot topics que tenemos encima de la mesa. Pablo, ¿alguna cosa que quieras añadir en esta parte? Preguntabas por qué es importante, ¿no?, para el inversor. El inversor no es altruista, es decir, es importante por un tema, y perdona, ¿no?, en este sentido, Severiana, pero no es altruista, es muy pragmático, ¿no? Y es un tema de riesgos y oportunidades. Está demostrado que la integración de cuestiones ESG en los procesos de inversión es un elemento que aminora los riesgos a los que puedes exponer tu cartera. De hecho, diversos estudios demuestran de alguna forma en el largo plazo la rentabilidad financiera de las carteras, ¿no? Hay un estudio del 2015, ya sé que cualquiera va a pensar, bueno, está hablando de un estudio del 2015, pero no hay nada más actualizado tan potente como ese estudio, que es un metaanálisis, un estudio de 2.200 estudios, analiza 2.200 estudios que a su vez analizan la relación entre la rentabilidad financiera y las cuestiones ESG, y demuestra que el 63% de los estudios demuestran a su vez que hay una rentabilidad financiera entre integrar cuestiones ESG y no. Es decir, esto está demostrado empíricamente y esto estamos hablando del 2015. Probablemente si realizas ese metaanálisis ahora, en el 2022, la cifra mejore. Y por otro lado, es un tema de oportunidades. Tenemos un consumidor que cada vez reclama más, ¿no?, productos sostenibles en el mercado, pero también se lo reclama a los inversores. Quiere fondos de inversión socialmente responsable y quiere productos que cumplan una serie de directrices. Esto se va a ir incrementando paulatinamente con el impacto, ¿no?, con a medida que en la pirámide poblacional vayan incrementándose los millennials, que ya tienen una representación muy grande, pero la generación Z, que todavía empuja mucho más. Has mencionado también al consumidor. Yo creo que nos llevamos dos temas para un poquito más adelante. El consumidor es uno de ellos, que tiene que ver con el acceso a la información, los inversores también, y la parte del reporting, que eso luego te un tema. Pero antes, yo creo que todos miramos, todos que estamos en el mundo de ESG o de propósito o de esa, ¿no?, del nuevo capitalismo, miramos mucho la carta de Larry Fink y lo que él suele comentar en esos escritos, porque sí que creemos que logra crear una tendencia. Lo que vimos es que en otros años sí que se manifestaba más en contra de interrumpir, ¿no?, la parte de financiación al oil and gas. Y, sin embargo, en las últimas cartas leemos que es, no, vamos a invertir en la transición, ¿no? Y a eso, que la palabra pragmático también ha aparecido mucho, no solo aquí, sino a lo largo de toda la mañana, que parece una decisión muy pragmática. ¿Eso refleja lo que se está viendo en los inversores? O sea, ¿veis lo que él expone en la carta? ¿Creéis que es lo que está pasando en la realidad o es lo que creemos que va a pasar? Yo, estoy convencido de que el elemento de transición y acompañamiento son los elementos clave. A ver, yo creo que esto tenemos que ponerlo también un poco en el entorno de lo que ha pasado durante estos años, ¿no? A ver, hemos solicitado y estamos solicitando a las empresas un compromiso en un proceso de descarbonización. Estamos pidiendo que pongan encima de la mesa KPIs, medidas, planes concretos. Lo que no parece que tenga mucho sentido
es posteriormente plantearles que esos planes tienen que acelerarlos. Y yo creo que por ahí venía alguna de las cartas a las que has hecho referencia. Es decir, el activismo que creo que estamos llevando a cabo por parte de todos en este movimiento tiene que también sustentarse en un elemento que es la viabilidad del proyecto empresarial. Es decir, la empresa tiene que seguir existiendo y tiene que ser capaz de hacer esa transformación y nosotros de acompañarla en ese proceso de transformación. Lo que no tiene sentido es, desde nuestro punto de vista, es que si una empresa tiene bien definido ese proceso, esa forma de actuar, esos KPIs, alguien decida de manera unilateral decir que ahora eso me lo tienes que acelerar y me lo tienes que llevar a un plazo que, ya digo, puede poner en riesgo el proyecto empresarial que está detrás. Yo creo que lo que tenemos que ser respetuosos con eso, seguirlo, acompañarlo, acompañar mucho a nuestros clientes en ese proceso y acompañar en esas decisiones que hayan podido plantearnos que van a tomar. Sí, completamente de acuerdo. Yo creo que la función que tiene precisamente en este entorno el inversor o el financiador, ¿no?, dependiendo de qué lado de la moneda escojas, ¿no?, es acompañar a sus clientes en el proceso de transición. Es decir, no tiene sentido de repente dejar de invertir en una compañía de oil and gas, sino acompañarle en su transición para que cada vez sea más verde. Dicho esto, lo que ha ocurrido en BlackRock yo creo que no es un caso aislado. Es decir, hace poco leía una noticia de una asociación de activistas, Follow This, que precisamente decía, representa a muchos inversores, ¿no?, y precisamente decía que este año había recibido en la Junta de Accionistas de Shell un menor apoyo de inversores. El año pasado yo creo que estaba en torno al 30% de inversores que apoyaban la descarbonización de Shell, ¿no?, y este año pues un 20% de los inversores. Es decir, se ha reducido algo el apoyo, pero en contra yo creo que esto es algo momentáneo. Se dice mucho la frase, ¿no?, de esto ha llegado para quedarse, y es real. O sea, esto es algo momentáneo, lo que no esquiva que debamos acompañar la transición y acompañar determinadas energías que inevitablemente son necesarias durante un momento transitorio como energía de respaldo, pero yo creo que es algo de verdad transitorio y que también podríamos sacar no BlackRock, sino nombres de muchos otros inversores que en los últimos días están presionando mucho más que el año anterior. Quiero decir que lo que pasa es que BlackRock es la mayor gestora de fondos del mundo y suena mucho, ¿no? Sí, es verdad que siempre se le está dando más ese papel un poco profético. Como parte del mix energético, aterrizando un poco más el tema, ¿qué ventajas competitivas creéis que puede exhibir el gas natural ante la comunidad inversora y en los gases renovables y el hidrógeno como fuentes energéticas del futuro? Yo creo que el gas tiene una gran ventaja sobre otras fuentes energéticas. La primera, y yo creo que además así lo ha comunicado también la Comisión Europea, establece esa idea de que el gas va a ser la fuente de respaldo para poder precisamente hacer esta transición energética. Por tanto, muchos más años de ejecución. Ahora mismo yo creo que aproximadamente en torno a un 26% de la energía eléctrica la generamos en España con gas. Bueno, esa proporción seguirá existiendo porque tendremos que tener esas capacidades de respaldo. Respaldo en las energías renovables, pero también en tanto desarrollemos científicamente otros elementos que todavía no tenemos sobre la mesa o que no son suficientemente escalables y que el gas va a cumplir esa misión de dar tiempo a hacer todo ese desarrollo. Bueno, o sea, el mensaje yo creo que a los inversores, ¿no?, de qué ventajas competitivas tiene el gas. Si nos fijamos en los escenarios energéticos, del mix energético, de los diferentes escenarios de la Unión Europea, vemos que en todos tiene cabida el gas. Es decir, yo creo que no se está planteando la eliminación del gas en ningún momento. Y tiene dos grandes ventajas el gas. Por un lado, la energía de respaldo y, por otro lado, su actuación como infraestructura para la incorporación de los gases renovables en el futuro. Como energía de respaldo, yo creo que tiene dos grandes ventajas. Una cosa es la garantía de suministro, ¿no?, garantizar el suministro. Y yo creo que lo estamos viviendo ahora mismo, ¿no?, con todo el problema de Ucrania y Rusia, ¿no?, todo el conflicto bélico. Y esto pues, nos lleva a pensar que tiene un rol, lógicamente, para garantizar el suministro energético, ¿no?, el gas. Por otro lado, el gas no es una herramienta para la neutralidad climática. Es un combustible y genera emisiones de CO2. Eso yo creo que está muy claro, ¿no? Pero sí ayuda en la descarbonización, que eso es lo que hay que diferenciar.
Es decir, si nos vamos al caso real que tenemos ahora mismo, por ejemplo, en Madrid, está plagado de calderas de gasóleo y hay todavía calderas de carbón, que pasarlo a sistemas de aerotermia sería lo idílico, pero ya sea por costes o por que no es viable técnicamente en determinadas circunstancias, la solución probablemente sea pasar del gasóleo al gas natural, que va a contribuir a la descarbonización. Y lo que comentaba antes, la otra gran ventaja del gas, toda la infraestructura del gas puede ser aprovechable para el hidrógeno verde o para los gases renovables, ¿no? A futuro, que es una fuente de energía por la que se va a apostar muchísimo. Se prevé de aquí al 2030 una apuesta en España de 9.000 millones de euros, y anunciaba en Davos hace unos días, ¿no? Iberdrola, que tenía una apuesta de invertir 3.000 millones de euros en hidrógeno verde, ¿no? Es decir, estamos hablando ya de cifras astronómicas y sin toda la infraestructura del gas, todo el desarrollo de estos gases renovables sería francamente difícil. Yo creo, francamente, para ser la mesa de antes de comer, de momento el estado de ánimo bien. Me estáis ayudando a llevar, a poner una dosis, ¿no?, de esperanza también en esta conversación. Sí que parece que analistas de ESG están poniendo mucho el foco en biodiversidad, en ecosistemas o en deforestación, y que unido con la agenda de taxonomía y los ESRs, sí que parece que va a aumentar todavía las obligaciones de las empresas en este ámbito. ¿Y cómo creéis que este aumento de obligaciones puede afectar a las empresas energéticas? A ver, yo creo que todas las empresas, lo comentaba antes, estamos viviendo un proceso de transformación. Las energéticas posiblemente están más en punta de lanza y están tomando mucho más la bandera, y solamente hay que ver los compromisos que se han anunciado recientemente por parte de estas empresas del sector. Pero yo creo que todas tenemos que hacer este camino. Te pongo un caso. Nosotros el año pasado firmamos el Net Zero Banking Alliance, que es un compromiso de llegar al 2050 siendo neutros en emisiones de carbono. Solamente llegaremos a ese objetivo si las empresas con las que trabajamos, nuestros clientes, hacen el proceso de transición, porque nosotros al final financiamos a esas empresas, por tanto, esa huella la incorporamos dentro del cálculo de huella del banco, y solamente somos conscientes de que llegaremos si las empresas han hecho el proceso de transición que nos lleve también a que estén en el 2050 en esa neutralidad. Por tanto, yo creo que aquí tenemos que transformarnos todos. Tenemos que ser más eficientes, tenemos que ser capaces de encontrar esas fuentes de energía que nos hagan reducir nuestros elementos de huella, y tenemos sobre todo que, como decía antes, construir unos planes de descarbonización que sean creíbles, que sean razonables, que en función de la tecnología que tenemos disponible en cada momento sean, pues se puedan acoplar a esa tecnología. No tiene nada que ver plantearse que en el 2030 vamos a ser neutrales. Es evidente que no. Es que ni siquiera tenemos la tecnología a día de hoy para poderlo ser. Sí, comentabas, ¿no?, que la biodiversidad cada vez y los ecosistemas van teniendo más peso, ¿no?, dentro de todos estos procesos y mayor importancia para los inversores. Yo creo que va a ir cobrando todavía una mayor importancia y me atrevería a decir que a lo mejor en el futuro tiene incluso más importancia que el cambio climático, todos los temas de biodiversidad. Y se están duplicando todas las acciones que hemos vivido en el ámbito del cambio climático. Ya existe COP, conferencias de las partes, ¿no? Lo mismo hay de cambio climático, también hay de diversidad y ecosistemas, ¿no? Vamos por la COP15. Ya hay un borrador de TNFD, lo mismo que el Task Force on Climate Financial Disclosure, hay uno para el capital natural que ya se está desarrollando y que las implicaciones son similares, evaluación de riesgos, oportunidades, estrategia, governance, muy similar. En la taxonomía hay un objetivo, precisamente. Se están trabajando y los más sonados son los 2 de cambio climático, que son los ya aprobados, ¿no? Pero hay otros 4 objetivos y también hay objetivos relacionados con los ecosistemas y la biodiversidad. El EFRAG, que es el organismo que está elaborando los estándares de reporting en la Unión Europea, también tiene estándares específicos de biodiversidad. Quiero decir, todo lo que estamos viviendo en cambio climático, todo, lo vamos a vivir exactamente igual en biodiversidad y en ecosistema en los próximos años. Y me atrevería a decir, como decía antes, que incluso con más peso. Y lo tenemos que visualizar también desde un punto de vista de riesgos y de oportunidades, como se ha visualizado el cambio climático.
el sector financiero, ¿no? Es el caso pues, de Caixa o BBVA o Santander y muchas otras entidades en España, están poniendo un foco, están reenfocando su estrategia, ¿no? Para apoyar a sus clientes en este proceso de descarbonización, porque le ven también una oportunidad, lógicamente, ¿no? de negocio, y esta misma oportunidad la van a ver en el mundo de los ecosistemas. Y es más, ya hay muchos fondos, yo tengo clientes, fondos de inversión, que están ya apostando por invertir en proyectos, en grandes proyectos de reforestación y de masas forestales y demás, ¿no? Con lo cual ya se han puesto fondos tradicionales de capital riesgo que se dedicaban a materias completamente ajenas, están ya destinando recursos a este mundo verde y de los ecosistemas, ¿no? Ahí, conectando, y vamos a la parte quizá del reporte y de los datos desde aquí. Lo que sí se ve es que el sector de la energía, en estos sectores que es punta de lanza y que claramente puede tomar un rol no solo liderazgo, sino inspirador, ¿no? Porque efectivamente tiene una visibilidad enorme y tiene unos retos particularmente grandes. ¿Cómo podemos ayudar? Antes hablábamos en un momento, el reporting lo tenemos claro, la cantidad de información que se comparte es impresionante, la calidad en muchos casos es llamativa. ¿Estamos llegando con esa información, con el lenguaje, con la forma de comunicar, de verdad a que los inversores entiendan, a que los clientes y consumidores entiendan lo que está pasando, lo que se está haciendo y puedan decidir libremente? Muchos decimos, no, nosotros estamos poniendo la información a disposición de nuestros clientes, todo el mundo, que puedan decidir. Hay un conocimiento suficiente en la sociedad para poder entender, interiorizar lo que estamos haciendo. Y entonces ahí conecto todo. Es cómo podemos lograr perfeccionar el sistema, no a base de entregar más datos y más cifras, sino cómo acompañamos a la sociedad a esa alfabetización, por así decirlo, desde el punto de vista. Sí, es una pregunta muy difícil, que no sé, bueno, pero que es verdad que yo creo que es algo, y en eso cómo podemos inspirar en ser más claros en lo que contamos y ayudar a que la gente tome decisiones realmente con conocimiento e informados. Así que estoy todo el rato, pero empiezo por ti, Pablo, si quieres, así por variar. No, a ver, yo creo que estamos en un paso incipiente. Es verdad que se ha evolucionado mucho. Tenemos a la propia comunidad de inversores, ¿no? O de financiadores que hasta hace muy poquito no hablaban este lenguaje. Muy poquito, ¿eh? Yo iba a visitar a la banca, llevo 21 años dedicado a la consultoría en temas de sostenibilidad y no te abría la puerta, ¿no? Como quien dice. Y en cambio ahora mismo estáis absolutamente centrados en esto, donde ha habido unos procesos formativos a nivel de la mayor parte de los profesionales de la banca para que interioricen estos conceptos, pero lógicamente estamos todavía en una situación incipiente y no hablemos ya de la sociedad, o sea, la banca va por delante. La sociedad en su conjunto, yo creo que todavía le queda mucho para interiorizar de estas cuestiones y en el ámbito del sector energético que nos ocupa, pues lógicamente está por delante por el impacto que rodea al sector energético, todo el impacto medioambiental y social que tiene su actividad. Llevan muchísimos años trabajando en esto, con métricas muy robustas y con controles muy robustos a lo largo de toda esta información. Pero eso no es lo habitual que hay en la sociedad, lo que ocurre en el sector energético. No es lo habitual. Tú te vas a muchas otras compañías que no es el sector energético y las métricas que desarrollan, fíjate con pinzas de los datos que muchas veces reportan. No tiene el mismo nivel de fiabilidad que la información no financiera. Aunque se obligue a procesos de verificación, no es el mismo nivel de exhaustividad al que se obliga de auditoría de la información financiera que la no financiera. Los sistemas de control interno de la información financiera que existen en las organizaciones no existen en la información no financiera. No hay herramientas. Bueno, sí hay, pero no están implantadas herramientas, ¿no? O sistemas de información que faciliten la captura y la consolidación de estos datos, salvo en empresas líderes y punteras, ¿no? Con lo cual, al final, es información muy manual que se va construyendo exclusivamente para el reporting, que no se actualiza de forma periódica. Esta es la generalidad, ¿eh? Dentro de esto hay muchas excepciones y hay compañías que lo están haciendo fenomenal. Y por otro lado está la sociedad, que todavía le falta interpretación. No a nivel únicamente del ciudadano, incluso los propios consejos de administración, ¿no? El diferenciar lo que es, por ejemplo, en cambio climático, el Scope 1, el Scope 2, el Scope 3, el que tengan el conocimiento adecuado para saber con qué compañías se pueden comparar, porque los estándares de reporting no facilitan a día de hoy la homogeneidad de la información. Es decir, yo creo que estamos avanzando mucho, pero todavía queda mucho por delante. Eso sí, la buena noticia es que estamos avanzando mucho más rápido que lo que se avanzó con la información financiera, ¿no? Que se comenzó hace muchísimos años y todavía encontramos, ¿no? Problemas con la información no financiera. Estamos corriendo muchísimo. Sin duda, estamos corriendo muchísimo. Yo hace poco hablaba con algunos compañeros allí en el banco y
poníamos el caso, es decir, la información financiera, yo creo que el set de información financiera, pues a lo mejor llevamos 20 años trabajando en construirlo, en refinarlo, en hacerlo mejor, etcétera. El set de información en materia de sostenibilidad lo estamos construyendo en 4 o 5 años, de una manera mucho más acelerada, muy presionados, desde luego, también con los elementos regulatorios. Pero contestando un poco a lo que comentabas antes, a ver, yo creo que prácticamente todas las empresas que estamos afrontando el tema del cambio climático y el tema de sostenibilidad de manera seria, estamos dedicando, yo creo, muchos recursos fundamentalmente en 2 materias. Uno, datos, toda la parte del set de datos que tenemos que ser capaces de construir para poder hacer bien los reportes, para poder tomar bien las decisiones que tenemos que ir tomando en nuestro día a día. La segunda, materia de inversión, tiene que ver con la formación. Estamos dedicando muchos recursos, mucho tiempo, mucha dedicación de los equipos a formarse, a entender los elementos de la sostenibilidad. Hoy posiblemente, como decías, Pablo, estamos en un entorno un tanto burbuja, es decir, aquí se está hablando de temas de sostenibilidad y las personas que están aquí sentadas conocen y saben de qué estamos hablando. No es tan habitual cuando se sale de este tipo de entornos. Y ese me lleva un poco a la reflexión, es decir, a veces yo no sé si estamos trabajando como en una doble velocidad, es decir, desde el punto de vista normativo estamos siendo capaces o nos requieren exponer una serie de información, de datos, de estructuras de información que son muy potentes para la posible toma de decisión, pues, de un consumidor, de un inversor. Y yo lo que a veces tenemos dudas es de si ese consumidor, ese inversor, a día de hoy tiene los elementos de conocimiento, de información, de formación suficientes para poderlo interpretar correctamente, porque son complejos para nosotros que estamos metidos en eso en el día a día, dar determinado tipo de métricas, como para pensar en esa interpretación que se puede dar por personas que puedan estar un poco más alejadas del proceso de la sostenibilidad. Y, por tanto, esa idea de una posible doble velocidad nos preocupa, porque al final todo este planteamiento que estamos realizando y esfuerzo tan grande de todas las empresas tendría que desembocar en esto, en ser capaces de dar esa información y que los consumidores y los inversores tomaran sus decisiones basadas en esa información. Y tuvieran la capacidad de decidir dónde quieren poner su dinero o qué producto quieren comprar en un momento dado. Y no tenemos del todo claro que eso ahora mismo esté totalmente claro o normalizado en ese estado de terreno de juego, ¿no?, por parte de todos. De hecho, ahora que lo comentas, la realidad de todo el tema energético de hoy no se puede explicar sin esta parte de transición, y eso no puede explicarse sin contar los esfuerzos que se está haciendo y lo que eso supone en inversiones, etcétera. Yo, por intentar pensar un poco más los tres, ¿qué nos está faltando? ¿Qué más tendríamos que hacer, digamos, como responsables de áreas? ¿Dónde está el eslabón perdido, ¿no? ¿Qué nos está faltando ahí para que al final, pues, una persona que va a llenar su tanque o va a hacer tomar una decisión, y aterrizando mucho el consumidor, sea consciente de lo que hay detrás de lo que paga, ¿no? Que muchas veces paga es... Sensibilización y conciencia, que por fortuna las nuevas generaciones ya lo tienen y va creciendo, y en los programas formativos se incorporan estas materias, ¿no? En las propias escuelas de negocio pues están dándole una vuelta a todos sus MBAs para incorporar estas cuestiones, pero también los programas de grado, ¿no? Todo cambio pasa por la sensibilización y por el conocimiento, ¿no? Un mayor awareness, ¿no?, de toda la sociedad en su conjunto. Pero a nivel de las organizaciones, esto yo creo que pasa también por un tema de recursos. Es decir, tenemos que asumir el tsunami regulatorio que llega, y lo que no puede ser, yo me encuentro clientes que la dirección financiera tienen 80 personas y en la dirección de sostenibilidad 4 personas. Y no somos conscientes de que lo que llega por delante va a dar mucho más trabajo que probablemente el que le da la dirección financiera, pero no queremos todavía admitirlo, salvo excepciones, ¿no? Y es que eso ha llegado y va a ser absolutamente brutal. Y el problema al que nos enfrentamos también es una falta de talento en el mercado.
No hay talento y al final pues las grandes organizaciones lo que pasan es por formar a su gente, ¿no? Pues el caso de Caixa, ¿no? Y de muchas otras entidades, ¿no? Al final hay que reciclar equipos. O sea, lo que es difícil es capturar equipos de mercado porque es que son muy pocas personas las que se dedicaban a esto y de repente masivamente pues se hace. Pero vamos, para mí es un cambio de mentalidad y yo creo que también tenemos que asumir que es un cambio en la mentalidad o sea, tenemos que concienciar al consumidor de que esto puede tener un impacto temporal en sus bolsillos, ¿no? Se hablaba en la sesión anterior, ¿no? Puede ser muy transitorio, muy temporal, pero tenemos que asumir que supone un cambio. Porque, en definitiva, ¿qué es más caro? Una camiseta que compras por 5 euros y te vas a poner una vez, o una camiseta que compras por 100 euros pero te la pones 2000 veces. Es decir, es mucho más caro la camiseta que compras por 5 euros y te pones una vez. Y eso todavía no lo tenemos interiorizado el consumidor, ¿no? Y ese es un poco el cambio de tendencia. O sea, tenemos todos que ir asumiendo que al final esto requiere de una inversión, de un cambio de mentalidad y de tener unos nuevos patrones de consumo. Un poco volviendo a la idea que te comentaba antes, y poniendo un ejemplo. Yo creo que, voy a utilizar un ejemplo, pero mi idea es que claramente lo que más nos preocupa ahora mismo sería esa, la idea de comunicación, información de los consumidores para poder valorar esa información que les está llegando y poder a partir de ahí tomar decisiones en virtud de lo que ellos quieran. Te pongo un ejemplo. Vamos a incorporar dentro todas las entidades financieras, ahora dentro de los test de idoneidad, cuando alguien quiera comprar un fondo de inversión, le vamos a preguntar cómo de importante para él es la sostenibilidad. Bueno, esa pregunta que ya digo, hoy estamos en un foro posiblemente en el que la materia de sostenibilidad tiene un conocimiento diferencial a lo que sería el conjunto. Pero solamente esa pregunta puesta en el conjunto de cualquier consumidor en España es muy compleja de responder. Y ser capaces de entender qué representa y a partir de ahí qué tipo de productos se le van a ofrecer y cómo esos productos funcionan en sus inversiones que llevan aparejadas por detrás y demás, todo eso lleva un elemento que nos hace plantearnos que el elemento posiblemente más importante para no empezar a funcionar en dos velocidades y que la regulación vaya por una y la sociedad vaya por otra, es ver cómo somos capaces de dar mucha más formación, mucha más información, ser mucho más transparentes y ser capaces de hacer entendible este lenguaje a la mayoría de los consumidores para que puedan interpretar todo esto. Esto conecta con otro de los temas que yo sé que entre expertos como vosotros decís, no, bueno, ni menciones la palabra que es el famoso greenwashing, es no, esto no, con nosotros no va. Pero el hecho cierto es que hay una sensación, y digo una sensación, realmente ¿cuánto de mucho hay? Vosotros que sois capaces de ver lo que hacéis vosotros y echar un vistazo a lo que pasa afuera, ¿cuánto de mucho greenwashing hay? ¿Qué capacidad tienen los inversores de detectarlo de verdad? O sea, y esto conecta con lo que decías antes, con la transparencia, con la calidad de los datos, la calidad de la información. ¿Qué hay de cierto, ¿no?, en el greenwashing? Yo creo, sinceramente, y no hago juez de parte por el sector financiero y demás, que estamos siendo bastante escrupulosos en la selección de carteras, la selección de inversiones, y muchas veces estamos llegando a ser tan escrupulosos que descartamos o que no afrontamos determinados proyectos de inversión o los clasificamos como sostenibles, no porque pensemos que no lo sean, sino por falta de datos. Es decir, el problema de posteriormente tener que dar cuentas, tener que ser transparente, tener que informar correctamente, bueno, pues ante la falta de datos nos lleva a que en determinados momentos descartas clasificar una inversión como sostenible o incorporarla dentro de una selección taxonómica, pues simplemente porque parece que sí, pero no tengo datos que me permitan luego aportar esa información a los inversores a posteriori, ¿no? Yo creo que estamos siendo muy escrupulosos. Eso también, esa falta de datos, ya digo, lo que puede estar es también perjudicando la selección de alguna cartera que creo que se lo merecería estar dentro de esa selección,
pero bueno, según vayamos avanzando, también podremos incorporarlas. Coincido plenamente con el tema de la falta de datos. Con el tema de greenwashing yo creo que sigue habiendo algo. La semana pasada la SEC en Estados Unidos precisamente decía que iba a desarrollar normas para armonizar de alguna forma cómo se publicitaban los productos de inversión responsable, porque consideraba que todavía había publicidad engañosa, ¿no? Y hace menos de un año una gestora de activos europea, no española, tuvo un impacto bursátil muy relevante, una bajada yo creo que en torno al 13%, o sea, a las 2 semanas seguía esa bajada del 13%, derivada de una denuncia que habían recibido por teóricamente dar publicidad engañosa sobre sus productos. Esto va a ir acabando, va mejorando, se va profesionalizando la industria. Y, por otro lado, el regulador ha hecho sus deberes, ¿no? Con el reglamento SFDR y con la taxonomía, precisamente lo que pretende es indicar lo que es verde y lo que no es verde, y con el reglamento SFDR que los gestores de fondos puedan decir cómo de gris, verde claro o verde oscuro es su fondo, ¿no? Con unas reglas muy tasadas, ¿no? Lo que pasa es que dentro de esas reglas todavía hay grises en la interpretación, en la que muchas veces es difícil saber dónde puedes ubicar, ¿no?, cada producto, pero esto yo creo que se vaya arreglando poco a poco en el mercado y que tendemos a una armonización ahí. ¿Qué ocurre, por otro lado, con el tema de los datos? Que falta datos de calidad y datos armonizados y homogéneos que permitan la comparabilidad. Y entonces ya había muchos estándares voluntarios en el mercado, el Global Reporting Initiative, SASB, TCFD, bueno, solo en huella de carbono hay más de 80 estándares en el mercado, ¿no?, en la actualidad, ¿no? Y entonces resulta que sale el regulador y dice, no os preocupéis que yo pongo un estándar. Y sale Europa con EFRAC y desarrolla unos tomos de este tamaño cuya interpretación lleva, vuelvo a los recursos, muchísimo tiempo para las organizaciones interpretar. Pero en paralelo, la SEC en Estados Unidos se lanza con sus estándares. Pero en paralelo, IFRS a nivel global plantea unos estándares alineados también en una alianza con GRI. Yo, en todo este entorno, como cada país o cada región empiece a lanzar sus estándares, imaginaos lo que va a ocurrir con una compañía que opere en España, que además cotice en Estados Unidos y que tenga una actividad muy relevante en el Reino Unido. Va a tener que responder conforme a 3 estándares diferentes. Estamos, yo creo que volviendo locos, o los reguladores volviendo locos a las compañías, y lo que tenemos es que poner un poquito de orden y, de alguna forma, tratar de tener un estándar global. IFRS a lo mejor sería lo adecuado, y que FRAC se hablará con IFRS y lo mismo la SEC. Porque si no, a lo que vamos a llegar es que si ya nos está costando a todos interpretar la información de los emisores, imaginaos cuando se reporte con estándares completamente diferentes, ¿no? De hecho, se habla mucho de la colaboración público-privada en un montón de aspectos. Entonces, yo lo que estaba viendo es no invitemos a más regulación en este tema, porque encantado el regulador estará dispuesto a tomar pasos. Es cómo podemos, el sector privado, co-crear con las instituciones, ayudar a simplificar este panorama, efectivamente, de reportes, de datos. ¿Qué rol? Porque yo lo que parece claro es que si dejamos que esto pase solo, nos va a suponer una carga de trabajo y de recursos inasumible en la compañía. ¿Cómo podemos, ¿no?, de empezar a trabajar ya y ayudar a poner orden en ese panorama? Bueno, un ejemplo claro es haciendo ruido en lo que acabo de comentar, ¿no? Reclamando que no haya diversidad de estándares y que traten de confluir en un solo estándar. Y ese ruido yo lo estoy haciendo hoy aquí, pero yo creo que lo tenemos que hacer todos de forma individual. Y las grandes compañías, pues llamar la atención, porque al final sois los que lo vais a sufrir, ¿no? Para mí es más negocio, pero para vosotros es un dolor de cabeza tremendo. Yo procuro también pensar en mis clientes, ¿no?, en este sentido. Entonces, eso es un elemento, el hacer ruido. Por otro lado, participar en los sucesivos grupos de trabajo que se conforman al respecto para definir directrices. Esto ya lo venían haciendo las compañías. Global Reporting Initiative es fruto de la colaboración de muchas compañías y muchos organismos en el desarrollo de estos estándares. Bueno, pues si el regulador saca otros, pues tratar de ayudarle a que confluyan en estándares existentes, y lo que probablemente hubiera que haber hecho es cogerle algún estándar existente, un SASB o un GRI, y decir, bueno, ¿dónde están los grises o los problemas? Vamos a arreglarlos entre todos, pero nos centramos y tiramos con este estándar. Pero claro, si creamos en paralelo diferentes estándares, pues tenemos un problema, ¿no? Con lo cual aquí yo creo que es una mayor participación e involucración de las empresas en hacer ruido, ¿no? Seguro será un lío si no somos capaces de homogeneizar. A nivel nacional y europeo yo creo que sí que estamos trabajando. El regulador está aprendiendo. O sea, estamos aprendiendo todos. Este es un camino nuevo. Prueba de ello es
la norma de taxonomía que ha ido desarrollando y que queda mucho por hacer y que estamos opinando, participando en grupos, etcétera. Yo creo que sí estamos colaborando, pero como comenta Pablo, el problema es si ya salimos del ámbito europeo y vamos al mundial, pues si cada uno va con su norma, va a ser un lío, va a ser un lío. Esperemos que no sea así. Sí. Yo un poco después de escucharos y como quizá un poco de cierre de ya nos quedan un par de minutos, como un poco de cierre de la mañana, yo sí que hay varias cosas que salen, ¿no? Y que me voy a intentar poner un poco en orden, porque yo creo que el panorama en realidad es optimista, ¿no? Lo he dicho antes, la palabra pragmatismo ha salido mucho a lo largo del día, ha salido mucho aquí. No es ni blanco ni negro, vamos a tomar soluciones, ¿no?, sencillas que simplifiquen un poco esa parte. La unión de los esfuerzos. Esto es también una idea que acababa de poner encima de la mesa, es el famoso ODS 17. Personalmente es mi favorito, no podemos hacer nada solos. Yo creo que todos lo podemos construir en conjunto. Miremos a los clientes y miremos a los inversores. Vamos a ver, ¿no?, ellos qué pistas nos dan, cómo nos pueden ayudar a mejorar aguas arriba, mejorar en sencillez y en claridad. El tsunami regulatorio está claro. Hay muchas oportunidades, este es el mensaje más. Estamos en un momento de muchísimas oportunidades. Aquí hay oportunidades de trabajar en sostenibilidad, que eso lo hemos visto. Si alguien todavía no lo sabía, volvemos a decir, hay trabajo en sostenibilidad. Hay oportunidades para el sector en sí. Hay oportunidades para España como país alrededor del gas. O sea, hay un momento de grandísimas oportunidades. Y quizá como cierre, y esto por eso es muy pertinente una asociación y es muy pertinente en los que nos dedicamos a esto, y en general vamos a hacer ruido. ¿No? Vamos a hacer ruido porque todavía quedan muchas cosas por decir y que escuchen, ¿no?, un poco lo que tenemos encima de la mesa, los retos que tenemos encima de la mesa. Muchas gracias. Muchas gracias. A los dos. Gracias, Edigas.